profesional de la economía, con maestría en la Universidad del País Vasco en España y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Asimismo, realizó una especialización en planificación y política económica en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social en Santiago de Chile. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional en Washington, África y América Latina. Se ha desempeñado como asesor macrofiscal. También ha sido viceministro de Hacienda, gerente técnico y gerente general del Banco Central Dominicano, así como catedrático universitario. Hoy, en Nosotros a las 8, el economista Apolinar Veloz. Saludos amigos de todo el país. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta nueva entrega de Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Georgie Rodríguez, con la invitación para compartir de una conversación que apunta a ser de gran interés para ustedes, amigos televidentes de todo el país. Como vieron en la introducción del programa, el perfil de nuestro invitado, pues apunta a ser de mucho interés. Un destacado economista de la República Dominicana, académico, investigador, con una amplia experiencia en el sector económico. Me refiero nada más y nada menos que al economista Apolinar Veloz, a quien les damos las buenas noches. Buenas noches, Georgie. Buenas noches, Juan. Gracias nuevamente por la invitación. Apolinar, es impostergable la reforma. Es absolutamente necesaria. No se puede postergar más tiempo. No. Te digo por qué. Yo no voy a hablar de tasas de impuestos, porque eso sería dirigir la atención del origen verdadero del problema a otra cosa. En el año 2004, 2005, 2006 y 2007 hubo reformas tributarias en el país. No hubo en el 8, hubo en el 9, no hubo en el 10 y luego hubo en el 11 y el 12. ¿Por qué se han producido tan seguido esas reformas tributarias? Porque el problema fundamental de la política fiscal no se ha atendido adecuadamente. Y cuando digo que no se ha atendido adecuadamente, no se ha hecho ningún esfuerzo para tener un gasto público más racional de acuerdo a las necesidades nacionales. Y por el otro lado, la estructura tributaria favorece en demasía la evasión, la elusión y sobre todo, y eso lo podemos decir con toda certeza, las exenciones fiscales que se le da a todas las empresas que intentan comenzar un nuevo negocio. Si el gobierno fuera a pedir participación accionaria en todos los negocios a los cuales les ha dado exenciones fiscales, probablemente el gobierno fuera dueño de mitad del sector privado dominicano. Pero no es así, no se beneficia de nada. Fíjate que cada una de las exenciones fiscales ha logrado llegar... Excúsame, pero para las exenciones fiscales del sector turismo, por ejemplo, hay una excusa. Que el turismo genera divisas, que el turismo genera empleo, que el turismo genera riqueza, y que por lo tanto a ellos hay que hacerlo todo. No. Como a todos, al sector turismo se le dio exenciones fiscales atendiendo a las condiciones iniciales de la inversión, sencillamente un tiempo prudente para poder tener beneficios que pudieran pagar por esa inversión. Pero de eso hace 50 años. 50 años. Además, si fuéramos a medirlo por el flujo de divisas, los dominicanos que se fueron al exterior producen más divisas que el sector turismo. No solamente eso, sino que tienen más empleos y mejor pagados de lo que produce y paga el sector turismo dominicano. Además, hay que decir que el sector turismo produce alrededor de 5.000 millones de dólares, según se registra en la balanza corriente del Banco Central. Y de esos 5.000 millones de dólares tienen que dedicar 2.000 y tantos millones a importaciones de bebidas, de muebles, de todo lo que ustedes se imaginan que pueden importar. Y además de eso hay que sacar la repatriación de capitales. Lo que queda en el país es sencillamente los salarios que se le pagan a la gente. Y esos salarios no son tan buenos que digamos. O sea, son salarios sencillamente que reproducen la pobreza en el país y no se puede decir... ¿Es un mal negocio, Apolinar? ¿Es un mal negocio que estamos haciendo?
Cuando damos exenciones, por supuesto que sí. Las exenciones en otros países, y voy a tomar el caso de Estados Unidos y el caso paradigmático de Elon Musk en Estados Unidos, es que a él se le dio dinero para desarrollar el carro eléctrico, pero fundamentado en lo que habían sido los desarrollos del Departamento de Estado. El gobierno había hecho investigaciones y tenía conocimientos de que se podía hacer algo similar a lo que él estaba pensando y compartió con el sector privado, el gobierno, ese conocimiento y le dio 5 años, de exenciones fiscales. Llegaron esos 5 años y le dijeron, mira ya, se acabó. Al contrario, le cobraron $300 millones que le dieron adicionalmente para desarrollar su negocio. El gobierno se los reclamó y le dijo, tú me debes $300 millones y si tú no me lo quieres dar, tú tienes que reducir el precio de los autos que tú estás vendiendo al consumidor norteamericano. Entonces, ese es un Estado que se comporta de manera diferente. O sea, pone una línea y la cumple. Bueno, pasó en el gobierno de Hipólito Mejía con la cervecería, con la cerveza light. Bueno, ahí hubo muchas cosas. Ahí hubo, por ejemplo, lo que lograron los dueños de la cervecería en aquel momento fue poner el impuesto en base al grado alcohólico. Ajá, exacto. Entonces, obviamente que ron tenía más grado alcohólico que la cerveza y por esa razón prácticamente los impuestos se descansaron en la bebida alcohólica de mayor contenido alcohólico. Ok, pero el problema es el siguiente. La cerveza, independientemente de que tenga menos o más alcohol, es una bebida con alcohol. Claro, y que alcohol, lo que se debe claro. penalizar es sencillamente el uso del alcohol. Tan sencillamente como eso. No, si es más, No el grado del No, alcohol. pero entonces, yo me acuerdo, en ese momento yo estaba en el Congreso como asesor económico del Senado y fue una prestigiosa firma consultora de este país a presentar que no se le debía poner un impuesto a la cerveza. Y yo le pregunté al señor que estaba haciendo la exposición, un economista muy afamado, que si él había calculado la elasticidad precio de la demanda de ese producto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo respondía la demanda cuando aumentan los precios? Y el problema es que la demanda de cerveza no varía por aumento de precio en este país. Funciona como si fuera un bien de primera necesidad en la República Dominicana. Tiene una relación, la demanda con el precio, menor que la unidad, es decir, que siempre se demanda independientemente de que usted sube el precio. De tal manera que el impuesto no le iba a hacer daño. Hablamos de las exenciones, pero el país ha sido afectado porque tenemos competencia, Centroamérica, el Caribe. Por ejemplo, en el caso de Zona Franca, hubo un momento en que países centroamericanos empezaron a dar facilidades mayores que la que daba la República Dominicana y muchas industrias de Zona Franca se fueron hacia esos mercados. Entonces, no tenemos que tener un poco de cuidado porque si bien es cierto que no representan, como tú señalas, el turismo, quizás Zona Franca, el beneficio para la República Dominicana, pero por lo menos nos da la oportunidad de tener empleos, trabajo para la gente. Georgie, uno de los problemas que tiene la democracia, el capitalismo y su democracia, es que se supone que en el capitalismo se redistribuye la riqueza. ¿Entre qué? Entre salarios y beneficios. Sin embargo, ocurre que en este país no hemos podido salir, excepto con trucos estadísticos, de la pobreza. En el año del 2022, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo mostró un índice de Gini que era de 0.78. ¿Qué es el índice de Gini? Es un índice que mide la concentración del ingreso. Mientras más cerca de uno está, la distribución del ingreso es más igualitaria. Cuando está más cerca de cero, es menos igualitaria. Eso era de una significación extraordinaria. Es decir, habíamos prácticamente resuelto el problema de la distribución del ingreso. ¿Pero qué sucedió? Que ese índice fue calculado metodológicamente con defectos y fueron defectos que se hicieron a propósito sencillamente
porque cuando se calculó bien y se calculó para el año del 2023, resultó ser que el índice de Gini era de 0.38. Cuando fue de 0.52 en el año del 2003, que fue la crisis bancaria, la alarma PLDista retumbó en todas las radios del país, diciendo que habían creado 1 millón de pobres y que eso era una barbaridad. Sin embargo, ahora, haciendo los cambios metodológicos que justamente también hizo el PLD en su momento, no hay ningún tipo de reacción ante ese tipo de engaño del gobierno frente a la ciudadanía, que debe ser transparente. Entonces, si eso es así, lo que me está diciendo la cifra es que independientemente de que haya crecimiento económico, el nivel de vida de los dominicanos se deteriora cada día, porque el salario es un salario de hambre, no importa el sector. Tú te puedes ir a Zona Franca, tú te puedes ir a turismo, tú te puedes ir a cualquiera de los sectores y son salarios de miseria. Tanto es así que el 58-59% del mercado de trabajo es en el sector informal. ¿Y por qué es en el sector informal? Sencillamente porque tiene mayor cantidad, el salario es mucho mayor que en el sector formal. Tan sencillamente como eso. Pare de contar. Entonces, no es posible decir que el crecimiento económico mejora la distribución del ingreso en el país. Tal vez en otros países eso pueda ocurrir, pero en este no, porque no hay, primero, libertad para determinar el salario tiene que irse a una secretaría para determinarlo, y estamos en una economía de libre mercado que supuestamente todos los precios son libres, excepto dos en la República Dominicana, que es el tipo de cambio y el salario. Eso se determina en un ministerio. Entonces, si es así, hay prolongadas esperas para, digamos, corregir el salario de hasta 10 años y más de 10 años. Y después, con quien negocia el gobierno son con 2 o 3 sinvergüenzas de supuestamente, ¿cómo uno le diría? Porque no se le puede decir sindicalistas, otra cosa, y negocian y aceptan cualquier cosa. Entonces, efectivamente, la distribución del ingreso anda mal en el país. Y de eso tiene justamente que ver esta reforma fiscal, porque la mayor parte de los ingresos lo pagan los consumidores. Más de 550.000 millones, más de 50% de los ingresos públicos se producen en un solo impuesto, que es el ITEVIS. Tenemos que hacer una pausa. Con tu permiso, regresamos en breve. Justamente hoy publiqué yo un artículo sobre la reforma fiscal. No soy quien para hablar de economía, no tengo la calidad profesional, pero sí un poco de sentido común. Estuve viendo las cifras de la CEPAL y estuve viendo algunos trabajos sobre que el hemisferio sigue siendo el más desigual de todo el mundo, incluso más que África, y cómo la distribución de la riqueza en toda América Latina genera pobreza, mucha pobreza. En la República Dominicana, yo no sé cuál es el número de pobres, según ustedes los economistas, es cerca de un 30%. Bajó... No, está en 21. Oye, yo lo puse en 22, 23, porque había bajado el nivel de pobreza según el gobierno. Ahora, yo veo que los expertos mantienen una relación entre crecimiento económico y nivel de igualdad o desigualdad, y yo creo que no es así. Los niveles de desigualdad en la República Dominicana son muy altos. Como digo yo en ese trabajo, solamente hay que ver cómo han crecido los supermercados, cómo han crecido los hoteles, cómo han crecido determinadas áreas. Sin embargo, eso no se refleja en las condiciones de vida material de la gente. Entonces, o hay crecimiento económico que favorece al país, o solamente favorece a determinados grupos. Si yo te dijera, entonces, ¿dónde hay que basar la reforma? ¿En cuáles puntos básicos tenemos que enfocarnos a la hora de hacer una reforma seria, estructural, que no sea pasar
un paño con pasta al zapato para que se vea brilloso. Mira, las 7 reformas que yo enumeré anteriormente lo que buscaban era aumentar la presión fiscal, es decir, la relación que hay entre los ingresos tributarios y el PIB. Pero cada vez que se hizo una reforma, se logró momentáneamente aumentar esa relación. Llegaba a 14, volví, bajaba a 13 y luego bajaba a 12. Se hacía otra reforma y pasaba exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿por qué eso ocurre? Porque la evasión en el impuesto sobre la renta, según un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos del 2017, no sé si ha hecho otro, era del 62%. ¿Cuánto? 62%. Sí. Para los... ¿El digamos, ITEVIS? no, primero para las personas. El impuesto sobre la renta para las personas, 60%. Wow. Ahora vamos al ITEVI. El ITEVI, 43%. Entonces, era evidente que cada vez que se hacía un esfuerzo para aumentar la presión tributaria, obviamente tenía que ajustarse a la baja porque la evasión fiscal es tremenda. Y si a eso usted le suma además las exenciones fiscales, este sistema efectivamente no puede, digamos, resolver el problema de la estabilidad. ¿Cómo disminuir esa evasión fiscal? ¿Qué hacer entonces? O hay que tener un plan de... Pero aquí todos sabemos quiénes son los evasores. Claro. Aquí lo sabemos, lo que pasa es que hay que poner un plan para, sencillamente, yo plantearía como medida inicial criminalizar la evasión fiscal. Yo criminalizo la evasión fiscal, o sea, a Capone lo metieron preso fue por evadir impuestos, no fue porque estaba traficando con alcohol. No. Y porque mató a nadie. Sí, y después ha habido otras experiencias en Estados Unidos de que lo han puesto detrás de las barras sencillamente por haber intentado, en algunos casos, violar, no pagar el impuesto sobre la renta. Entonces aquí debe ser, digamos, debemos tener alguna ley que efectivamente criminalice ese acto para tratar de que la gente no cometa el mismo error. Porque déjame decirte también, cada cierto tiempo, cada 5 o 6 años, se da una amnistía fiscal aquí en el país. Y siempre se pasa la amnistía fiscal. ¿Y qué es lo que están haciendo? Sencillamente eso que no se pagó, yo lo transparento con un pago miserable al impuesto sobre la renta de toda la deuda que yo tuve. Entonces, esas son prácticas que son conocidas por las autoridades. Porque si ellos aceptan dar digamos, un acuerdo de que por lo que tú no pagaste impuestos ahora te lo voy a reconocer, pues entonces ellos saben que no son los evasores. Entonces, el gobierno tiene que tener un plan serio de reducción de la evasión fiscal. Y esa gente que anda por ahí haciendo mucho dinero, haciendo declaración fiscal, que se le ponga el ojo. O sea, todas esas firmas de auditores, etcétera. En palabras criollas, aquí lo que ha hecho falta es un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias, y no solo eso, sino también una vigilancia social de que esas consecuencias efectivamente se cumplan. Porque efectivamente aquí sabemos, lo sé yo, lo sabe Giorgi, lo sabes tú, lo sabe cualquiera, quiénes son los principales y mayores evasores de impuestos del país. Sin embargo, esa es la gente que patrocina campañas electorales. Ah, bueno, ¿no? Pero entonces... Los cuales son muy difíciles de tocar después. Exacto, pero yo no me quiero salir primero de la reforma antes de llegar ahí, porque eso que planteas justamente te dice que hay que hacer una reforma política importante, donde esos vínculos que existen con los grupos fundamentales se corten. Pero yo quiero volver a la reforma, porque no solamente se trata de la estructura tributaria, sino también del gasto, porque si no se le pone un límite al gasto, probablemente después de una reforma bien hecha usted tiene problemas otra vez. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Sencillamente hacer que el gobierno se sujete al presupuesto de mediano plazo que tiene. El presupuesto que ellos tienen ahora es un adorno, eso no sirve para nada. Entonces, probablemente ahí se coloquen inversiones públicas que son de mediano plazo, 4 o 5 años, y que no se observan en el presupuesto del año. Porque no se ponen, porque no se le pone la cantidad que demanda, porque hay otro proyecto que el presidente le dio más prioridad y desde ese punto de vista eso no sirve. Y hacer al mismo tiempo que el presupuesto sea una herramienta que exprese la política pública de verdad. ¿Con qué?
que tenga objetivos. Cada ministerio debe tener un objetivo. O sea, no me diga que yo voy a comprar 20 millones de dólares de medicina, pero ¿y cuál es el objetivo que usted tiene? ¿Por qué está comprando tanta medicina? Ah, no, es que yo voy a curar el moquillo de los pollos. Eso no es serio. El Ministerio de Salud debe tener un plan, igualmente lo debe tener el Ministerio de Educación, igual el Ministerio de Obras Públicas. A cada presidente se le ocurre cualquier proyecto, y esos proyectos se le ocurren porque hay gente que le susurra al oído, después de haberlo financiado durante la campaña, que ellos necesitan un monorriel, que ellos necesitan un tren, que ellos necesitan esto y necesitan lo otro. El sector privado dominicano se ha dado cuenta, afortunadamente se dio cuenta muy tarde, porque si lo hubiera hecho hace mucho tiempo ya la quiebra del gobierno hubiera sido inminente, de que el presupuesto público es un botín. Y ahí apuesta todo el mundo. Y la apuesta es justamente durante el proceso electoral. Entonces, 3 elementos hay que corregir del gasto público. Primero, tiene una nómina exageradamente alta. Ahí iba, no es muy grande el Estado. No, exacto. Pero es alto porque los PLDistas fueron tan inteligentes que sembraron a toda su empleomanía, o sea, toda su feligresía está ahí. Y para sacarlo hay que gastar un billete bastante grande. Entonces ahora la nómina necesariamente tiene que crecer. Son de carrera. Sí, son de carrera. Entonces ahora la nómina crece porque no es posible sustituir a los que estaban. No, los que estaban se quedan y la nómina tiene que subir. Primero, eso tiene que despolitizarse. O sea, el gasto público y el empleo, en este sentido, no puede ser para darle beneficios a la feligresía de los partidos. Segundo, las transferencias sociales. Las transferencias sociales es un apoyo de mediano plazo de la candidatura del presidente o del partido de gobierno. Eso no tiene el sentido que en otras partes tiene una transferencia social que es para resolver un problema de la familia, del empleo y en algunos casos, por ejemplo, de, digamos, darle la oportunidad a mujeres que están, por ejemplo, haciendo labores de cuidado en la familia, que puedan liberarse y vender su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo. Esa es la vocación de una transferencia social. Pero aquí no, aquí se usa para agregarle ese dinerito al ingreso de los pobres y decir que salieron de la pobreza. Pero no es así, porque ahora lo que se está planteando es que eso debe racionalizarse. Tercero, el pago de la deuda pública. Los intereses solo de la deuda pública representan el 20% del gasto corriente con respecto al total de gastos. Entonces, desde ese punto de vista, si, por ejemplo, tenemos amortización durante un año, estamos hablando que es más de 25, más de 26%. De tal manera que parte de ese gasto público se va al exterior o se va a pagar el, digamos, el plan de ahorro de cualquier persona. Y si es un plan de ahorro, ese dinero no está dedicado para gastar. Y el que se va afuera tampoco tiene efectos sobre República Dominicana. Entonces, por esa razón es que el impacto del gasto público en el crecimiento de la economía es muy pequeño. De cada dólar que se gana o que gasta, de cada peso que gasta el gobierno, el efecto es de aproximadamente 3 centavos. ¿Sabes qué? Entonces, yo creo que nosotros estamos de atrás para adelante. Ponemos la carreta ante los bueyes. Porque la primera reforma que habría que hacer aquí, a partir de lo que estás diciendo, lo que hemos visto, es una reforma política. Sí. El Estado es demasiado grande. Nosotros nos hemos preguntado, tanto Giorgi como yo, y mucha gente, ¿por qué 2 cámaras? ¿Por qué este país tiene 190 diputados? ¿Por qué tenemos 250 municipios? ¿Por qué el Banco Central Dominicano es más grande que el Banco Central de Chile? Es decir, es como sentarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este país? ¿No? Este país no puede ser de 5 familias, de 20 familias, ¿no? Debe ser de todos los dominicanos. Debe ¿no? ser de todos, ¿verdad? Sí, de claro. todos los dominicanos y dominicanas. Entonces, la primera reforma que tenemos que hacer, no es ponerle, como yo digo, ponerle parcho a una reforma, ¿no? Es una cosa integral. Y creo que este es el momento adecuado, que están dadas las condiciones para que se haga. Tiene todas las condiciones para hacerlo. El asunto es si
los que están pendientes a esa reforma, fundamentalmente el sector privado, deja que se actúe de la manera que se necesita para resolver el problema. Y para eso tenemos que tener el concurso de ellos, porque ellos son gente que tiene que pagar. Te dije, te repito, si el gobierno reclamase en acciones lo que le ha dado en beneficio por no pagar impuestos, la mayoría de las empresas fueran estatales en este país. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en breve con Apolinar Veloz, destacado economista dominicano. Bueno, en esta conversación hemos llegado a la conclusión de que lo que requiere el país es una reforma fiscal, no tributaria. Y se ha planteado el tema de la reducción del tamaño del Estado. Todos coincidimos con eso. Pero para poder reducir el Estado hay que incrementar, aumentar la economía, el sector privado. ¿Cómo lograr eso, Apolinar? Mira, el presidente de la República hace unos días hizo una declaración que movería a muchos dominicanos al optimismo, diciendo que él va a duplicar el producto en el año 2035. Pero eso ya ocurrió. Si usted toma las estadísticas desde el 2004 hasta el año 2023, sin haber ningún tipo de política especial, el producto se duplicó. Entonces lo que habría que hacer, digamos, es hacer una reflexión de si esa duplicación del producto efectivamente ha sido provechosa para todos los dominicanos o para un grupo. Porque se supone que la generación de empleos y la generación de beneficios de las empresas, si hay crecimiento económico, deben ser prósperos para ambas partes. Pero eso no ha ocurrido en la República Dominicana. Lo que ha ocurrido en la República Dominicana es que el Ministerio de Economía se inventa una serie de cálculos y le agregan una serie de ingresos que los pobres no reciben, y dicen que la pobreza está en un 20%. Entonces hay que digamos, reflexionar un poco más y saber que si la economía funciona bien, si el producto crece, si el empleo mejora, si el salario mejora, la calidad de vida de la gente debe mejorar. ¿Cuáles son los renglones de la economía de nuestro país que deben ser impulsadas, que deben apoyarse para que se incrementen? Nosotros tenemos productos que tienen una gran demanda en los mercados internacionales. O sea, ¿hacia dónde debe dirigir el gobierno, el Estado dominicano, sus mayores esfuerzos para lograr un incremento, por ejemplo, en las exportaciones? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Yo creo que la dirección básica en ese sentido es tratar de lograr el aumento de la productividad de cada uno de esos sectores, y eso se logra primero con tecnología. O sea, ¿qué tecnología han estado usando los sectores productivos dominicanos para tratar de lograr una mayor productividad? Durante el DERECAFTA, Centroamérica no comió los caramelos aquí en la República Dominicana, sencillamente porque ellos, siendo economía más pequeña, tal vez no Costa Rica, tenemos una balanza comercial negativa con todos ellos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros no somos una economía pujante, una economía que está apostando al capitalismo, y que ese capitalismo normalmente debe aumentar la riqueza de las naciones, y que esa riqueza debe ser distribuida adecuadamente para que esa distribución sirva como acicate desde el punto de vista de la demanda al proceso de crecimiento. Pero si pagamos salario de hambre, ese consumo debe ser pequeño también, a pesar de que el consumo dominicano es un 66% del producto total, 66%. Pero justamente a ese 66% de consumo es que recaen la mayoría de los impuestos. Entonces, cuando usted dice que usted recibe un ingreso de 100, por decir algo, 100, a eso usted le tiene que quitar los impuestos.
y a ver cuánto su salario compra. Y a eso usted le tiene que agregar la inflación y a ver cuánto su salario compra. Porque aquí dicen, la inflación es de 4%, pero ese es el 4% en que ellos miden la variación del índice de precios. Pero en lugar de usted tomar la inflación, no tome la tasa de inflación, que eso es la propaganda del Banco Central, tome el índice de precio y divida su salario a ver cuánto le da. Con el índice de precio actual, su salario se reduce en 30%. Usted adquiere 30% menos de bienes y servicios con el índice de precio que usted tiene ahora. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Facultad de Ciencias Económicas, ha hecho un planteamiento, una propuesta de reforma, donde plantea la reducción del ITEVI, donde habla sobre un monoimpuesto, un único impuesto. ¿Has tenido la oportunidad de analizarla? Sí, mira, esos son ejercicios y declaraciones que yo pienso que a la hora de sentarse y hacer números, eso podría ser cierto como podría no serlo. Porque plantear, por ejemplo, reducir el ITEVIS. Y ampliar la base. Y ampliar la base. ¿Quién es que no paga el ITEVIS? Juan, Georgie, o yo voy a los de comercio y yo siempre pago el ITEVIS. No hay forma, yo siempre pago el ITEVIS, ahora ¿quién es que no lo paga? Los que lo reciben. ¿Quién lo recibe? 63% de evasión hay ahí. Entonces, primero, antes de hacer propuestas de modificación de tasas, uno tiene que fijarse en el comportamiento que tradicionalmente ha tenido el cumplimiento de esos impuestos. El ¿cómo se llama? Monotributo. El monotributo para el sector de las MIPYMES. Hay un problema fundamental que hay que resolver con las MIPYMES. Las MIPYMES se enfrentan al anticipo. El anticipo se creó justamente por el hecho de la evasión fiscal. Y obviamente pone un peso importante sobre el flujo de caja de las empresas. Las empresas grandes obviamente tienen un flujo de caja que le permite pagar eso, o sea, pagar el anticipo cuando corresponde, pero las pequeñas y medianas empresas no pueden. Entonces primero tenemos que revisar el anticipo y tenemos justamente que resolver el problema de la evasión para poder hacer una propuesta que sea duradera en el tiempo, para no hacer en alrededor de 10 años, se hicieron 7 reformas en la República Dominicana. ¿Y cómo llevar a los informales a convertirse en formales? Porque ahí también hay un segmento muy pero por amplio. supuesto, ¿por qué? ¿Y por qué no se paga el salario de acuerdo a la productividad del trabajador? Porque aquí dicen, que la canasta, pero no es la canasta la que digamos, lo que el trabajador aporta al proceso de producción. Es su tiempo, su talento, lo que aporta, y eso tiene como resultado una productividad. En todos los manuales de la... comunista. No, de la economía neoclásica, todo lo contrario, se dice que el salario real debe ser igual a la productividad del trabajador. Claro. Entonces, ¿por qué no se paga por la productividad del trabajador? ¿Usted sabe por qué no se paga? Porque sencillamente en el año del 2019, en el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional aparece en la página 6 una grafiquita de la productividad del trabajador y el salario real. Y en el año del 2018 la diferencia entre los dos era de 75%. Si habría que hacer un ajuste, había que hacerlo por 75% al salario. Entonces, en ese caso, estaríamos igualando el salario a lo que es la productividad del trabajador. No me hable de la canasta, porque pensamos todavía como en el siglo XIX, cuando Ricardo escribió su obra de Principios de Economía Política y Tributación, en el sentido de que él decía que al trabajador había que pagarle para que repusiera sus fuerzas y sirviera en otra jornada para trabajar. Y no es así. Ahora, históricamente el salario ha evolucionado y tiene otros elementos. Bueno, vamos a la última pausa, regresamos en breve para la conclusión del programa. Están los grupos económicos claramente definidos en la República Dominicana.
Tengo una persona muy cercana a mí que dice que las licitaciones que se hacen en el gobierno tienen nombres y apellidos. Tú sabes de antemano quién la va a ganar, porque están hechas para ellos. Porque como te dicen a ti que para tú concursar con una obra debes tener 300 millones de pesos, eso no es para un muchacho que salió de la UAS, recién graduado, aunque sea más capaz o tenga mayor nivel. No. También están los grupos políticos. El PLD y la Fuerza del Pueblo se oponen a la reforma, dicen que no es necesaria. Con igual se oponen a la reforma constitucional, dicen que tampoco es necesaria, es decir, aquí hay que dejarlo todo como está. Y por lo que yo estoy viendo, es como una especie de gatopardismo, cambiar para que todo siga igual. Sí, para que todo siga exactamente igual. Por eso yo te decía que aquí la primera reforma tiene que ser política, pero una reforma seria, seria de verdad. Yo recuerdo cuando vino aquí, lo trajo Chubaque a Felipe González, en una conferencia magistral ahí en el Congreso, y él dijo, mire, haga lo que hicimos nosotros en la Moncloa, tras la muerte de Franco. Nos pusimos de acuerdo en puntos básicos, fundamentales, que nadie podía tocar. Entonces, hagan algo similar, pónganse de acuerdo en el sistema educativo, en la salud. No es posible que este país siga invirtiendo el 2% de su Producto Interno Bruto en salud, que el 4% se haya dilapidado, no se haya invertido correctamente. Si pónganse de acuerdo, para ver si el país avanza, pero no hemos hecho eso, al contrario, pero lo que tú estás diciendo, tú siempre has marchado manga por hombro, porque hay gente que se opone a la reforma y quieren su reforma, una reforma que le convenga a ellos, a estos grupos, no al país. Porque yo digo, nosotros tenemos más rentistas que empresarios. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que hacer una reforma política es importante, porque acordémonos que las instituciones es el marco en que funciona la economía. Si es el marco y los que hacen y vigilan ese marco provienen de los diferentes sectores del narcotráfico, de los riferos y de los representantes que se han convertido en un poder, los riferos son un poder. De los grupos, ¿cómo se llama?, económicos más importantes del país, que son los que ponen a sus representantes en el Congreso, y las elecciones siguen siendo financiadas como hasta ahora se han financiado, lo que vamos a tener como resultado son, digamos, gobiernos que responden al sector privado. Tan sencillamente como eso. Si es así, entonces la representación del Ejecutivo es una representación con marca y clase. O sea, marca porque se sabe quién está detrás y de clase porque se sabe quiénes son las clases que están detrás del Ejecutivo. Y así no puede funcionar una economía, una sociedad democrática. O sea, la democracia tiene una serie de elementos fundamentales que la caracterizan. Y esas características no aparecen en la República Dominicana. No tiene problema. No tiene problema. Por tu posición es un tanto a veces... Sí, no, claro, yo estoy restringido a las aulas docentes. Ahí me han dicho que ese es mi lugar y me alegra porque eso me permite comunicarme con esa juventud que va subiendo, que necesita que le digan que la economía de los libros, que es la que enseñan normalmente en cualquier universidad dominicana, porque todas se han convertido en neoclásicas, esa es una representación de la realidad, pero la realidad es otra, que no está descrita justamente por esa teoría. Y si me dan el permiso de yo poder, digamos, transmitir eso con claridad a los estudiantes, con el mismo rigor que lo hacen los neoclásicos, pues yo estoy haciendo una labor. Y esa labor, digamos, rinde frutos, tarde o temprano. Además de la transformación de los cambios políticos que señala, ¿hay esperanza en el país, en el desarrollo del país? ¿Tenemos oportunidades de crecer, de proporcionarle una mejor calidad de vida, una vida más digna al pueblo dominicano? Yo pienso que sí. O sea, si obviamente hacemos los cambios que necesita este país,
no solamente en el orden económico, sino también en el orden institucional y particularmente dentro de las instituciones, la justicia. Es importantísimo eso. Yo creo que la República Dominicana tiene la posibilidad de progresar, evidentemente haciendo que el cumplimiento de la ley sea horizontal y que no responda solamente a un grupo cuando se quiere defender de otro. No, sino que todo el mundo esté medido con la misma vara. Y que la democracia, si quiere ser una democracia que contribuya a ese proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la gente, debe funcionar. O sea, la democracia no solamente debe ser el hecho del voto, que es lo que me han vendido. Mira, Apolinar. Qué iluso soy, ¿eh? Sí. No, yo creo no que iluso, sí. Mira, no. lo que está pasando en el Ministerio Público con los acusados, oye, lo que ha pasado con Alexis Medina y las acusaciones que está haciendo y las pruebas que están ahí y lo difícil que hay y lo del ministro de Hacienda que autorizó unos pagos extraordinarios a grupos específicos y está en ese lo que pasó con Odebrecht, que todavía estamos en un limbo con dos personas más acusadas, uno acusado de soborno, pero no hay un solo sobornado. El otro lo acusaron de soborno y al final lo condenan por enriquecimiento ilícito. Sí, lo que pasa aquí con la justicia, porque se autorizó, yo hablo de una transformación política que incluye la justicia. Porque lo que está pasando, mire hermano mío. Sí, yo estoy de acuerdo, Juan. Tiene que ser reformas que sean profundas. De lo contrario, seguimos navegando en el mismo mar proceloso, para citar a aquel señor de los 70. Como dice Andrés López Jaime en uno de sus libros, América Latina, crear o morir. Porque la brecha que separa a los países grandes desarrollados con los países subdesarrollados, fundamentalmente América Latina, es demasiado grande y se ensancha cada día más. Apolinar Veloz, gracias. Gracias por esta conversación más que orientadora, ¿no?, para el pueblo dominicano. Porque están leyendo a Marx. No. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Amigos, hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8.